Hola, ¿qué tal? Quisiera hablarles acerca de esperanza en el tiempo del coronavirus. En primer lugar, vemos que realmente es impactante y aterrador todo lo que está relacionado con esta pandemia. Un virus que existía ya hace un par de años, pero desconocido por casi la totalidad de la población mundial, hizo que el mundo se pusiera de cabeza. Fue en China donde se originó ese desastre, pero pronto todo nuestro globo fue alcanzado, fue afectado. Ya todos, incluso los niños, hablan del coronavirus o del COVID-19 y la segunda palabra más usada hoy en día es cuarentena. Se cierran escuelas, facultades, se restringe el tránsito aéreo, terrestre, acuático. Los países cierran sus fronteras, se limita la circulación libre por las calles. En los medios ya casi no se habla de otra cosa sino que de este tema. Todos los días aumenta el número de infectados y de muertes a causa de esta pandemia. Afectó al mundo en forma global. La economía encamina a una gran recesión, las pérdidas de trabajo y se están viendo por todos lados, cierre de negocios, bancarrota de empresas. Es una trágica realidad. También es impresionante observar lo que producen las personas y eso es algo que me ha llamado mucho la atención. El mundo está conmocionado, atemorizado y siente impotencia frente a esta realidad. Empiezan los gritos, las peleas por distancias no guardadas en una fila del supermercado. Las redes sociales se empiezan a llenar de comentarios de las peleas que se están originando en los hogares. La avaricia se puede observar en los supermercados con estantes vacíos, productos de primera necesidad agotados, papel higiénico que no sé en cuántos años lo van a pensar usar. Realmente compras irracionales, gel, alcohol en gel y productos de limpieza, de higiene con precios exorbitantes. La desobediencia a las autoridades se puede observar por doquier. Hay miles de denuncias sobre personas que violaron la cuarentena y hay varias eh, personas encarceladas y, bueno, miles a los cuales se les abrió causas. Se observa también una inconsciencia y la soberbia en muchas personas, odio a los demás en el sentido de sentirse inmunes al peligro, no importarles si pueden infectar a otros. Los ciudadanos con ascendencia asiática tienen que sufrir mínimamente la suspicacia, desconfianza, a veces discriminación a los que estuvieron de viaje en países donde se desarrolló primero el virus. La disconformidad y la preocupación por lo material genera una infinidad de conflictos. Los robos y saqueos van en aumento. Los hospitales están saturados. Se levantan hospitales de urgencia en clubes, en estadios, en salones de evento, en tiendas de campaña. El personal médico al cual estamos profundamente agradecidos trabaja hasta las últimas fuerzas y muchos de ellos fueron infectados y varios ya murieron. La muerte no hace diferencia entre clase social, sexo, religión, raza. De hecho, la mayoría de los infectados, al principio al menos, fueron los que tenían mayor poder adquisitivo. La imagen de la fila de camiones militares llevando los cuerpos de los muertos sin posibilidad de velorio o despedida de parte de los familiares realmente impacta, es impresionante. Se observa impotencia, miedo, pánico, aumento tremendo de las depresiones, preocupación sobre el presente y lo que vendrá después. Frente a esta realidad ya se está hablando de suicidios. El hombre que pensaba tener el control sobre todas las cosas ahora
se da cuenta que los eventos tomaron el control sobre él y le mueven el piso debajo de sus pies. Todo esto al ser humano nos hace recordar lo vulnerables que somos y, y que no somos tan libres de hacer lo que se nos dé la gana. Ahora, frente a lo impactante de esta realidad, quiero mostrar en segundo lugar la impresionante actualidad de la palabra. En primer lugar, dentro de este concepto, quiero resaltar la sabiduría de la palabra de Dios. O sea, la Biblia, ¿sí? La Biblia nos habla acerca de cuestiones de cómo deberíamos tratar el tema de infecciones, contagios. Hoy se nos recomienda estrictas medidas de higiene, distancia, aislamiento, cuarentena para evitar el contagio. Pero milenios antes de que existiera el microscopio o la humanidad supiera de la existencia de los virus y las bacterias, Dios ya había establecido en su palabra estrictos métodos de higiene respecto al contacto con cuerpos de animales muertos, materias fecales, enfermedades contagiosas, cadáveres. Por ejemplo, en Números 19 dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Fíjense, cuarentena de 7 días, una semana. Cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Entonces vemos allí que había una especie de cuarentena. Pero luego también rociará sobre el mundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado el séptimo día, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua. Entonces vemos allí medidas de higiene implementadas por Dios a su pueblo para evitar el contagio. La ley entonces prescribió un ritual complicado de purificación, que además de una profunda enseñanza simbólica, por supuesto, impulsó a los israelitas a reducir el contacto con los muertos a un mínimo indispensable. Hasta el siglo XIX, este mandamiento fue ignorado increíblemente por la ciencia. A veces hasta el 66% de las mujeres que daban a luz morían. ¿Por qué? Porque los médicos que atendían no lavaban las manos. Quizás estaban en la pieza de al lado, abriendo un cadáver para analizar, para estudiar, y luego venían con estas manos sucias, sin lavarlas, y atendían a la parturienta. Entonces la cantidad de muertos era impresionante. Recién con el doctor Joseph Lister, se pudieron introducir medidas higiénicas generales en la medicina, y eso fue en el principio del siglo XX. También otro judío, un tal Semmelweis, unos años antes, había instruido a sus alumnos a que lavaran las manos, y le hicieron un bullying impresionante al punto tal que terminó en una clínica psiquiátrica. Hoy esto es regla básica. En Levíticos 15 y 17, Israel recibió instrucciones de purificarse lavándose en baños rituales de diversas impurezas. Y dicha higiene no era practicada en Europa hasta los tiempos modernos, lo que provocó un sinnúmero de enfermedades innecesarias. Así, por ejemplo, allí en el siglo XIV, cuando Europa fue arrasada por la peste negra, de la cual ahora se está hablando muchísimo, murieron alrededor de 25 millones de personas. Pero es interesante. Entre los judíos, gracias a su higiene corporal, hubo mucho menos cantidad de víctimas por las epidemias. En la Biblia también se conocía el concepto de aislación de los enfermos contagiosos. Por ejemplo, en la ley relacionada con los leprosos, la encontramos en Levítico 13. Si había algún indicio que pudiera haber lepra en el cuerpo de alguien, se lo aislaba durante una semana y luego se presentaba al sumo sacerdote. Si el resultado no era claro, entonces quedaba otra semana más. Y así la aislación o la cuarentena, como la llamamos hoy, aumentaba a 14 días.
Si después de estos 14 días se demostraba que tenía un crecimiento o se manifiesta un crecimiento en la enfermedad, entonces era aislado completamente de la sociedad. Además, él mismo tenía que identificarse como inmundo cuando se cruzaba con personas o personas sanas pasaban cerca de él para que pudieran tomar la distancia y no se contaminaran con él. Tenía que tomar decisiones absolutamente radicales que incluía la separación de familias, pérdidas materiales considerables y obviamente hay el aislamiento. Hoy en día estamos aplicando estas normas de higiene como las medidas de prevención de contagio más eficaces. Vemos que la sabiduría de Dios ya lo tenía presente 1500 años antes de nuestra era, o sea, 3500 años atrás. Dios ya lo había plasmado en las páginas de su bendita palabra. Por eso tenemos que aplicarla. Seríamos más sanos. Ahora, vemos la sabiduría de la palabra, pero también en la palabra encontramos una advertencia. En la, en la Biblia encontramos varias advertencias respecto a la posibilidad de que Dios enviara plagas y también eventos donde éstas sobrevinieron sobre grandes grupos de personas con una gran cantidad de muertos. Creo que esto también nos dice algo al respecto de lo que estamos pasando en la actualidad. Simplemente vamos a rápidamente analizar estos pasajes. Por ejemplo, a Moisés Dios le había dado la advertencia que si no guardaban la ley que él les había dado, entonces él, entre otras cosas, les iba a mandar plagas como posibles consecuencias. Esto lo podemos leer, por ejemplo, allí en Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 21, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión. Jehová te herirá y ahí empieza a nombrar una serie de enfermedades, tremendas pestes, que podrían venir como castigo sobre el pueblo de Israel si no guardaba los mandamientos. En el 58 sigue diciendo, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. En el 61 sigue, asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. O sea, anticipación en la palabra de Dios, que si no se guardaba la palabra, si no obedecían a Dios, entonces una de las consecuencias podría ser entonces el envío de plagas. Ahora es interesante cómo el envío de estas plagas iba asociado de una consecuencia, y la vemos hoy en día. Versículo 67 en adelante. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ay, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Es impresionante cómo hoy en día estamos viendo esto. La gente está con pánico, con miedo, encerrados en sus casas y anhelando que se hiciera de tarde a la tarde que se hiciera la mañana. O sea, que pase el tiempo lo más rápido posible y no pasa. Creo que estas palabras dichas hace unos 3500 años atrás no han perdido su actualidad. El hombre ha dejado a Dios de lado en todas las áreas de la vida cotidiana. Y no solamente no obedece a la palabra, sus mandamientos, sino que se vuelve explícitamente en contra de los mismos. Y aún no solo en la vida cotidiana, sino en sus leyes. Se hace todo el esfuerzo para hacer desaparecer a Dios y su palabra de la atención pública. Sacamos a Dios de nuestras escuelas, sacamos a Dios de nuestras familias, de las leyes e incluso, lamentablemente, en muchos lugares de las iglesias. El hombre no está consciente de que haciendo esto pierde todo consuelo, orientación, seguridad,
perspectiva de futuro. Alrededor del coronavirus eh, circulan infinidad de informes, comentarios, discusiones, entrevistas con especialistas, con políticos. Con razón, los gobiernos de los países toman muchas preocupaciones, está bien. Pero lo que me llama la atención es que prácticamente no se escucha referencias a la palabra de Dios, a Dios, de volver a Dios, con algunas pocas excepciones. ¿No será esta plaga un llamado de atención a la humanidad a que vuelvan a Dios? ¿Cuál sería la solución para Israel si sobrevenía alguna plaga como castigo de Dios? Salomón nos da la respuesta en la inauguración del templo. Allí él ora diciendo, y si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, y sigue nombrando otras calamidades, cualquier enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciese cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón y extendiera sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. ¿No es maravilloso eso? O sea, el pueblo de Israel tenía una posibilidad de revertir la plaga. Era pedir perdón, arrepentirse, acudir a Dios. Y Dios iba a responder, Dios iba a actuar. Y eso creo que nos hace falta en nuestra sociedad. Volver a Dios, buscar a Dios. En el Nuevo Testamento Jesús dijo acerca de una iglesia que lo había corrido del centro de su interés y atención, donde la sabiduría, el bienestar y su capacidad personal había ocupado el lugar que debería ocupar el Señor. Dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, tendré comunión con él. ¿Cuál era la clave? Arrepentimiento. Volverse al Señor. Lo habían corrido del centro de su atención. Si todo lo que está sucediendo no mueve al ser humano a buscar a Dios, su salvación, su perdón sobre los pecados, entonces, ¿qué más será necesario? Una historia que se dio durante la estadía del pueblo de Israel en el desierto muestra otro origen de una plaga divina. En Números 11 se nos relata que el pueblo estaba harto del maná, ese pan que recibían todos los días allí en forma milagrosa. Se quejaron porque no tenían carne. Entonces Dios les envió una gran cantidad de codornices. Y allí dice que sepultaron una gran cantidad de personas. Mucha gente murió de plaga y sepultaron al pueblo codicioso. La razón de esta plaga fue la codicia, la falta de gratitud por lo que tenían. Y creo que lo mismo sucede hoy en día. La codicia es lo que mueve gran parte de nuestro mundo y la ingratitud es un hecho. Se olvidan de Dios. En Números 13 y 14 se nos relata la historia de 12 líderes del pueblo de Israel. Eran príncipes, eran gente importante dentro de Israel que fueron enviados a investigar la tierra Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Y llegaron, volvieron y dieron testimonio que la tierra era muy buena, algo que Dios había prometido. Pero Dios también había prometido que les iba a entregar esa tierra, a pesar de enemigos, pueblos muy grandes y aguerridos que había allí, ciudades amuralladas hasta el cielo como lo veían ellos. Entonces, 10 de ellos hablaron mal de la tierra y ese mismo día murieron de plaga frente al Señor. ¿Por qué murieron? Por incredulidad. Y esa incredulidad luego la transmitieron al pueblo. Y toda esa generación murió en el desierto y no llegó a poseer la tierra prometida, recién la generación posterior lo llegó a hacer. Entonces vemos otra razón de una plaga que vino sobre el pueblo de Israel, fue la incredulidad.
Ahora, si vemos que muchos de nuestros líderes, profesores, científicos, formadores de opinión en los medios, etcétera, influyen en nuestra sociedad y llevan a la población a descreer de Dios, de su amor, de su plan, de su palabra, adoptando otras cosas, filosofías, ideologías, y podríamos nombrar quizás la teoría de la evolución. Entonces, quitando a Dios de toda esfera de influencia del ser humano, podríamos hablar de leyes que se fueron estableciendo en nuestros países: matrimonio igualitario, ideología de género, aborto. Podríamos hablar de filosofías que marcan la sociedad como el materialismo, el humanismo. O sea, corramos a Dios. Y esto se nos está inculcando en todos los niveles, en todas las áreas de la sociedad. Entonces, no estamos frente a la misma actitud e influencia que aquellos. ¿No podríamos ver un paralelo allí? Otra plaga que sucedió al pueblo de Israel se encuentra relatada en Números 16 en relación con la rebelión de Coré y sus secuaces. Allí cuenta la historia que Coré y otros líderes, eh, eran 250, se juntaron para ir en contra de Moisés, el liderazgo de Moisés y de Aarón. Y, y porque Aarón era el encargado de llevar a cabo la práctica religiosa entre el pueblo del sacerdocio. Y estaban disconformes con esto. Y entonces Dios los mató, abriendo la tierra, se los tragó. Ahora lo interesante es que el pueblo se rebeló contra Moisés diciendo: bueno, ustedes están matando al pueblo de Dios. Entonces vino una plaga y murieron 14.700 del pueblo. Para detenerla, Aarón agarró un incensario, símbolo de la intercesión a Dios, y se puso en medio del pueblo. Y allí donde se puso, de un lado quedaron los muertos y para el otro lado quedaron los que mantuvieron la vida. O sea, la intercesión de Aarón salvó a que la plaga hiciera mayor desastre. De este caso entonces podemos aprender que también la anarquía y levantarse contra las autoridades establecidas por Dios lleva a un serio castigo. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Pero otra vez la intercesión puede quitar la calamidad, el pedido de perdón. Otra plaga impresionante le sucedió a Israel cuando ellos se mezclaron con los moabitas, que era un pueblo eh, por donde estaban circulando ellos. Entonces se mezclaron y esto significó que le siguieron sus deidades paganas, la idolatría, y fornicaron con las mujeres de este pueblo. El resultado fue la muerte de 24.000 personas por una plaga enviada por Dios. Ahora, ¿no es lo que estamos viendo hoy en día? Que una sociedad llamada cristiana se está volviendo a la adoración pagana, llamémosle Pachamama o lo que fuera. La ecología está por encima del ser humano. Hacemos tremendas manifestaciones por unos lobitos marinos empetrolados, pero ¿y el aborto? ¿No vemos lo mismo hoy en día? La sociedad decide dejar de lado a Dios y busca cada vez más poderes, cultos extraños, animistas. Obviamente no hay necesidad de hablar acerca de la inmoralidad, que es prácticamente omnipresente y se practica cada vez de una forma más desvergonzada. ¿No será otra razón de que Dios permita una plaga? Otra gran mortandad bíblica la podemos leer en 2 Samuel 24. Allí el origen de una terrible peste fue el pecado de soberbia de David. Él quiso hacer un censo para deleitarse en su poder militar. Aunque lo procuraron convencer de que no lo hiciera, David forzó la idea de una forma muy terca, y la consecuencia fue la muerte de 70.000 hombres. La única forma de detener esa peste otra vez fue un sacrificio, la intercesión, el pedido de perdón de parte de David. Y el lugar donde llevó a cabo este sacrificio, luego Salomón su hijo construyó el templo del cual se debía orar pidiendo que la plaga se quitara si llegara a ese punto.
Otra vez vemos que el pecado, en este caso la soberbia, fue el origen de la plaga y la oración de arrepentimiento la solución para el fin de la misma. Por lo tanto, si resumimos estas plagas que vimos dentro del pueblo de Israel, encontramos varias cosas en común. En primer lugar, el pecado es el origen de la plaga. Luego, Dios la envía y la puede enviar sobre el pueblo, sobre sus líderes, el pecado de ellos. El envío del castigo de parte de Dios es una realidad. Y también la finalización de la plaga si hubo un arrepentimiento. Ahora, si miramos nuestra sociedad, vemos esos mismos pecados que recién señalábamos respecto al pueblo de Israel. Lo vemos hoy. Pablo incluso hace un resumen, hace una radiografía fenomenal de la gente del tiempo final. La encontramos en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Allí dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Creo que lo estamos viviendo. Porque habrá hombres, y ahí vienen las características de las personas del tiempo final, y simplemente piensen en qué es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Vendrá hombres que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios como David, blasfemos, desobedientes a los padres, como el pueblo de Israel, ingratos, como el pueblo de Israel, impíos, o sea, corremos a Dios de lado, sin afecto natural, o sea, lo que por naturaleza amamos, lo descuidamos, o hasta lo matamos, como en el aborto. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es la radiografía de nuestra sociedad. Entonces, ¿no son los mismos pecados que cometió Israel por lo cual tuvieron que venir las plagas? ¿Todavía nos preguntamos por qué Dios tiene que permitir esta plaga en la actualidad? Creo que el coronavirus es un tremendo llamado de Dios a la humanidad, pero también a cada individuo. Entonces vemos la sabiduría en la palabra de Dios. También vemos una advertencia en la palabra de Dios respecto a la posibilidad de que pudieran venir plagas como consecuencia del pecado. Pero también vemos, en tercer lugar, la anticipación en la palabra. En las palabras que dijo el Señor Jesús ya al final de su tiempo aquí en la tierra, en el Monte de los Olivos, dijo en Lucas 21, por ejemplo, y habrá grandes pestilencias y habrá terror. Otra vez lo mismo que Dios anticipaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, plagas y miedo, pánico, desazón. Bueno, Jesús acá está anticipando esto acerca del tiempo final. Esto produciría desfallecimiento en los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Tenemos que aclarar enfáticamente que estas señales no están dadas para la iglesia de Jesucristo. No fueron dadas para anticipar el arrebatamiento de la iglesia. Fueron dadas al pueblo de Israel y tendrán su máxima expresión, su máximo cumplimiento en los juicios de la gran tribulación, lo cual es confirmado, por ejemplo, en Apocalipsis 6:8, donde dice, miré y he aquí un caballo amarillo, era uno de los 4 jinetes apocalípticos, donde dice de él que se llama muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar, de diferente forma, y una de ellas es con mortandad. Entonces allí vemos otra vez el cumplimiento de la profecía de lo que Jesús había dicho allí en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Las señales tenían su máximo cumplimiento ¿cuándo? En la tribulación. Allí tiene su punto culminante. Pero sabemos también que todas estas señales se vienen dando de a poquito, cada vez más fuerte, cada vez más intenso, a un ritmo cada vez mayor. Y según Pablo, son como los dolores de parto a una mujer encinta y no escaparán.
O sea, todos los que queden para el tiempo de la tribulación van a tener que pasar por estos juicios y entre ellos la mortandad, plagas terribles, donde va a morir la cuarta parte de la población mundial. Si pensamos en los últimos 150 años, el coronavirus simplemente es una peste más y de hecho no la más seria de los últimos años. Por ejemplo, si pensamos en la gripe rusa, que fue en el 1977 y 78, cobró alrededor de 700.000 vidas. Si pensamos en el virus del SIDA que apareció a partir del 81, es una pandemia, alrededor de 1.800.000 personas mueren cada año por el virus del SIDA. También podemos hablar de la viruela, que fue la responsable y sigue siendo la responsable de la muerte de entre 300 millones y medio billón de personas en el siglo XX. O también la tuberculosis, matando a 2 millones de personas anualmente. En los últimos 150 años, el sarampión, una enfermedad, como sabemos, altamente contagiosa, se llevó a 200 millones de personas. Hoy en día, la hepatitis B o C causa la muerte anual de 1,5 millones de personas. O sea, el coronavirus es algo relativamente chico en comparación con estas pestes. No sabemos en cuánto van a terminar, por supuesto. Pero si miramos estas cifras, imaginemos lo que va a ser la tribulación, donde la cuarta parte de la población mundial va a perecer. Pero no me quiero detener solo en el tema de las pestes, sino lo que el coronavirus actual produce en la sociedad. Es muy interesante. Hay cosas raras en relación al surgimiento, a la difusión, al combate de esta pandemia y más todavía a decisiones políticas, económicas que lo acompañan. Hay muchas voces que se levantan allí, que ven otras intenciones detrás de toda esta movida mundial, sea con el sistema financiero, eh, buscando quizás eliminar el efectivo, el dinero en efectivo. También casi que el mundo se volvió un estado policíaco, eh, policías por las calles, sacando gente de la calle. Se requiere códigos QR para trasladarse, moverse. En China ya muy aplicado. Sin el código QR y un lector facial, uno ya no se puede mover en muchos lugares. Se habla de vacunas que pueden volverse obligatorias. Vemos unificación de criterios a nivel mundial como un pequeño anticipo a un gobierno global. Como les decía, en China se utiliza cada vez más el celular y esto ahora para pagar prácticamente muchísimos usan o tienen que usar el celular para pagar o con un escaneo del rostro. No nos suena muy familiar en cuanto al control total en el tiempo del anticristo relatado en Apocalipsis 13. Una marca en la mano derecha y allí está nuestro celular, la frente, escaneo de frente. Vemos que hay evidencias de sobra que nos estamos acercando a un tiempo del control total, bajo un gobierno mundial y con una gran cantidad de calamidades. En otras palabras, nos estamos acercando al tiempo de la gran tribulación. Obviamente no voy a decir que el arrebatamiento de la iglesia que viene antes de la tribulación esté asociado con señales. No, la Biblia es muy clara, no hay señales respecto al arrebatamiento. Puede ser hoy, puede ser mañana, el año que viene o en 10 años, no lo sé. Pero como todo se está configurando a lo que luego se va a dar aquí en la tierra en el momento de la tribulación, esto es innegable. Entonces, ¿no será un tremendo grito de advertencia que Jesucristo está por venir? Venir a buscar a los que han creído en Él. Y luego va a venir
en majestad y gloria una segunda vez al final de la tribulación, ya visible para el mundo entero, para juzgar a todos aquellos que no creyeron en Él y levantar su reino mundial, milenial aquí en la tierra. Ahora, vemos el impacto, lo impresionante de esta pandemia. Vimos también lo impresionante de lo que es la palabra de Dios, lo que nos dice. Pero también quisiera llevar adelante una importante aplicación personal. En esta aplicación personal, en primer lugar quisiera mostrar la seguridad que hay en el plan de Dios. Hay un paralelo realmente muy llamativo entre lo que estamos viviendo en la actualidad relacionado con el coronavirus y la realidad espiritual. De hecho, todos estamos infectados por un virus que es 100% mortal. La Biblia lo llama pecado y el efecto del pecado es la muerte, la Biblia lo dice. Y todos, sin excepción, tenemos ese virus. Vimos recién diferentes eh, pecados, actitudes en la sociedad antagónicas a Dios, en contra de su plan. Y bueno, esto es pecado. Creo que todos en algún momento hemos sido avaros, inmorales, incrédulos, ingratos, soberbios. Hemos demostrado envidia, egoísmo, etcétera. De este virus llamado pecado no nos podemos esconder en una cuarentena en nuestras casas. Este sigue estando en nosotros y quizás se manifieste ahora en estos días de una forma especial. Solo hay un antídoto para eso. Solo existe una vacuna que nos puede librar. Y esta vacuna es el Señor Jesucristo y su sangre derramada por nosotros allí en la cruz. Él sufrió lo que nosotros tendremos que sufrir, las consecuencias de nuestro pecado. Él tenía una corona interesante, se llama coronavirus. Solo hay una forma de vencer el virus del pecado y es ver al coronado de espinas. Creer en Él y recibirlo como Salvador. Dios nos amó tanto que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos amó tanto que dio su vida a nuestro favor para que podamos tener esa vida en plenitud que Él nos vino a dar. ¿Cuántos anhelan una vacuna contra el coronavirus? Y seguro que saldrán corriendo y van a hacer filas en los hospitales para ser vacunados. Apenas surge. Ahora, estamos frente a la pandemia más grande que afecta a todo el mundo sin excepción porque todos pecaron y por eso están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿saldrías corriendo para la vacuna del coronavirus? ¿Y por qué no correr a los brazos de Jesús, al Salvador del mundo, para solucionar el problema del pecado? Este ofrecimiento es para todos, es gratuito. Simplemente hay que aceptarlo. Entonces, no hay que hacer méritos. No hay que buscarlo en una iglesia, en una religión. Se encuentra disponible en cualquier lugar del mundo y para cualquier persona que quiera y que lo quiera recibir. Dios nos salvó por gracia y por fe recibimos la salvación, no por mérito de obras propias. Entonces lo único que hay que hacer es recibirlo por fe. Entonces te pregunto, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿No lo quieres recibir? Y tienes que hacer lo mismo para sacarte el virus del pecado, es arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús murió también en tu lugar, allí en la cruz. Derramó su sangre para darte el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero volviendo a este pasaje que citábamos de Apocalipsis, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, un llamado de arrepentimiento. Ahora bien, si pensamos en todo lo que sucede en relación a esta pandemia, sabemos que incluso este virus y su propagación tiene que ver en gran medida con la inconsciencia y avaricia del ser humano. Pero aún así no existe nada que se escape al plan de Dios. Él está al tanto. E incluso permite ciertas calamidades, como hemos visto, para llamar la atención a las personas, a que vengan a Él que
le dejen entrar en sus vidas. Un conocido teólogo dijo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar al mundo de los sordos. Cuánta sordera que hay en este mundo. La gente no quiere escuchar de Dios, no quiere buscar a Dios. Bueno, quizás ahora es un llamado muy fuerte para que quizás también usted, nos volvamos a Dios. Él permite ciertas cosas para llamar la atención. Pero este pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, fue dicho a una iglesia. Y esto es trágico. La iglesia de la Odisea, que marca también la iglesia del tiempo final. Ellos habían corrido al Señor del centro de sus intereses y planes. Su búsqueda de lo material, la comodidad, del reconocimiento, eran prioridades frente al Señor. Entonces yo me pregunto, ¿no será que Dios hizo que nos tuviéramos que quedarnos en nuestras casas para que le demos otra vez el lugar que corresponde en un devocional personal, el altar familiar, el reunirnos como familia, abrir la Biblia, empezar a leerla, orar como familia? ¿Hace cuánto que no lo hacemos? Quizás este es el tiempo para que muchos mediten en sus caminos y vuelvan a Dios. El profeta Jeremías analiza el origen y efecto de una tremenda calamidad que vino sobre su pueblo. Y quizás encontremos un paralelo para nuestros días y un ejemplo a seguir. Allí en Lamentaciones 3:37 en adelante dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y ahora viene una frase extraordinaria. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Y luego hay un resultado maravilloso. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, quizás la cárcel de la cuarentena en la que estamos. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa mía. Redimiste mi vida. Hagamos esto. Haz esto. Si todavía no tienes una relación personal con Cristo, venite a Él, acércate a Él. Arrepentite de tus pecados. Y Él te va a escuchar. Y si somos creyentes y tenemos algo que arreglar, vengamos también al Señor. Tenemos entonces una seguridad en cuanto al plan de Dios, un plan de salvación, un plan soberano que permite cosas en el mundo. Pero también tenemos seguridad en la palabra del Señor. En un momento Jesús aquí en la tierra contó una parábola, que es una enseñanza con una aplicación espiritual. Relata acerca de dos constructores que hicieron sus respectivas casas. Uno construyó sobre la arena, sobre la tierra, sin ahondar en hacer fundamentos. Y el otro profundizó muchísimo hasta llegar a la roca. Ambos hicieron sus casas. Quizás exteriormente eran iguales, no se diferenciaban mucho. Pero la clave de la permanencia de las casas fue cuando vino la tormenta. La introducción al relato es, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, los compararé a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Y hay otro que escuchó la palabra, pero no hizo caso. No aplicó la palabra, o sea, construyó su vida, su casa, sin poner el fundamento de la palabra de Dios. Y ahí vino la tormenta. La diferencia no se manifestó exteriormente en la construcción de la casa, sino en el problema de los fundamentos, o la seguridad del fundamento. El problema recién se manifestó cuando vino la inundación, cuando vino el problema. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día también. La seguridad frente a esta tormenta, o la que fuera que se nos presente en la vida, está condicionada por haber obedecido a la palabra de Dios, de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Ahora es el momento de aplicar las promesas de Dios a nuestra vida. Contar con ellas, vivir de acuerdo a ellas. Quizás hablamos, las recitamos, las cantamos, pero ahora es cuestión de vivirlas. Jesús había dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea,
también en días del coronavirus. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, o sea, creamos en el Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón, o sea, inquieto, esa inseguridad interior, pánico, o lo que fuera, no se turbe. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dice en Romanos 15:13, nos muestra el origen de tranquilidad. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. O sea, ¿qué recibimos? Gozo, paz y esperanza. ¿A través de qué? En creer. ¿En tener fe? ¿En qué? La fe viene de la palabra de Dios. Entonces busquemos la palabra, aprovechemos este tiempo para estudiar más la palabra, ahondar en ella y que Jesucristo se nos haga bien grande, su poder y su persona. Estos días un querido hermano nos mandaba un versículo precioso que nunca había reparado realmente en profundidad. En el Salmo 85:8 dice, escucharé lo que hablará Jehová a Dios. O sea, otra vez el tema de volver a escuchar la palabra de Dios. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. La paz viene de la palabra. Para que no se vuelvan a la locura. Estamos rodeados de una locura sin precedentes. Pareciera que hubiera guerra, pero sin ruidos de aviones o de bombas. Los demás efectos sí están. Pero Dios nos quiere dar paz y que no caigamos en la locura que nos rodea. Pablo, en medio de una tremenda crisis, dificultades, persecuciones, él puede exclamar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre, desnudez? ¿O peligro, espada? Y podríamos seguir la muerte a través del coronavirus. Podemos estar seguros de que el amor de Dios nunca nos va a dejar. Siempre va a estar disponible. Entonces tenemos que afirmarnos en la palabra, buscarla. Entonces tenemos la seguridad en cuanto al plan de Dios, seguridad en la palabra de Dios y una tercera seguridad, y para eso, con eso vamos a concluir. Seguridad en la venida del Señor. Aunque vimos que las pestes y las otras señales dadas por el Señor allí en el Monte de los Olivos están enfocados al tiempo después del arrebatamiento, allí tienen su mayor cumplimiento. Pareciera que nos estamos acercando al tiempo del arrebatamiento. No necesitamos señales para eso, puede ser hoy. Es una realidad que puede darse en cualquier momento. Por lo tanto, esto nos debería llenar de gozo, de gratitud, de expectativa, de esperanza. Jesús, cuando hablaba de las señales, justamente dice, cuando vean suceder estas cosas, erguíos, levantad esa cabeza, porque vuestra redención está cerca. Los creyentes sabemos que Jesús venció este mundo con todos sus problemas, con todos sus sufrimientos, y que nos da una perspectiva eterna. Las cosas no se acaban con esta vida. Que nunca perdamos la expectativa de la pronta venida del Señor. Si lo hacemos podemos experimentar lo mismo que el apóstol Pablo cuando habló acerca de la venida del Señor. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y querido, que esta sea tu realidad también. Dios te bendiga.